Me va a resultar difícil superar la vehemencia del anterior ponente, ¿eh? Yo suelo serlo, pero lo tengo difícil, o sea, reto doble. Actuar al final del día, cuando todos estamos ya cansados de oír muchas cosas, y luego actuar después de este señor, que, en fin, es una fiera. Ahora bien, dicho esto, me lo ha puesto muy bien, porque él partía, y mientras me ponen las diapositivas voy adelantando materia, él ha partido de una premisa que yo la voy a romper. Y es que el quali no sirve para todo. El quali no captura la calidad de vida ni la efectividad cuando nos referimos a pacientes de poblaciones pequeñas. Y eso él lo sabe. Bueno, dicho esto, a ver si consigo empezar con orden. Ahora simplemente es que no me podía resistir a contestar, a entrar en dialéctica. Sí, mientras tanto, apela, por favor. Más divertido, así se despiertan los que estaban durmiendo. No, mi apelación es que... Mi apelación, estoy totalmente de acuerdo. Pero mire, no entré en el quali, lo dije. Y después, si usted ve en los beneficios extrasectoriales, ahí hay mucho que no está en el quali. Solo eso. Bueno, me alegro mucho porque así me da pie fácil para entrar en mi... ¿Se puede o no? ¿O lo tendré que decir? Bueno, no pasa nada. Sigo. Vale. Bueno, pues... me toca a mí hablar de... ¿Sí? No, pues no me toca todavía. Sí, me toca hablar a mí de los retos metodológicos. Hemos estado hablando durante todo el día de la importancia del rigor científico, de la importancia de utilizar los métodos adecuados, de la importancia del contexto, de la importancia de las revisiones sistemáticas, como ha dicho mi colega brasileño, y de la evaluación económica, ¿no? Sin embargo, hay determinadas poblaciones, las que yo prefiero llamar de alta especialización, otros prefieren llamar de alto coste, porque generalmente van unidas, generalmente, no digo siempre, y no digo que siempre sea justamente, pero hay retos que son adicionales. ¿Sí? Muchas gracias. A ver. Espera. Bueno, revisaremos muy brevemente, porque yo creo que se ha hecho de sobras, cuáles son los métodos comúnmente utilizados en investigación y evaluación, pero insisto que eso va a ser hiper rápido, porque lo han hecho mis compañeros de forma exhaustiva, pero sí que me permitiré discutir. Yo pienso que en ese sentido las intervenciones se pueden clasificar de muy complementarias, las ventajas y las limitaciones de la aplicación de los conceptos de la medicina basada en la evidencia científica y de la evaluación de tecnología convencional para las innovaciones, dejémosla disruptivas. A mí me gusta también llamarlas dirigidas a poblaciones pequeñas, ¿no? Recuerdan que esta mañana el contenido consistirá en hablar mínimamente de lo que yo considero o se considera en la literatura innovación disruptiva y cuáles son los retos metodológicos en relación a ellos. Volveré a insistir en la importancia en las evaluaciones de evaluar la calidad de la evidencia científica y luego repasaré muy brevemente qué alternativas metodológicas existen actualmente para este tipo de tecnologías, tanto en relación al assessment, recuerde que el assessment era la evaluación científica, como para el appraisal, que es el juicio de valor, que es la interpretación de la evidencia científica para la toma de decisiones. Y no podré dejar de hablar de la importancia, como decía el colega anterior, de la incorporación de forma sistemática también del análisis ético. ¿Qué es la innovación disruptiva en salud? Pues son, haciéndolo corto, aquellas tecnologías que tienden a cambiar las reglas de juego de una enfermedad. Esta mañana veíamos las enfermedades crónicas, esas que tienen tratamiento de por vida. Ahora hay enfermedades crónicas que ya no tienen tratamiento de por vida, que simplemente se hacen un par de ciclos, 2 ciclos el año que viene y se acabó. Era una enfermedad crónica, ya no lo es. El mundo está cambiando. Hemos dicho que conocemos muchas cosas que antes no conocíamos. Y vuelvo a poner esta diapositiva porque yo creo que me ilustraba muy bien cómo antes grandes poblaciones, ¿no? Tratábamos a una
población a todos de la misma manera y sabíamos que unos respondían y otros decían, y este no responde. Ahora ya sabemos por qué. Porque somos capaces a través de la biología molecular de saber quién va a responder y quién no. ¿Dónde está el problema en serio? Lo que les decía antes, la orfanización de las enfermedades comunes. Este tema de la población pequeña es fundamental y tiene unas implicaciones metodológicas tremendas. Y les diré por qué. Porque hemos dicho, y se ha constatado luego con mis colegas, que una de las maneras más frecuentes que tienen las agencias de evaluación son, como decía mi colega brasileño, o revisamos las revisiones sistemáticas existentes o las hacemos, ¿no? Y esa es lo más frecuente en general, seguidamente, también lo dice esta diapositiva, no sé si ¿tiene esto? Bueno, no sé si tiene y no la quiero fastidiar. Después vienen las evaluaciones económicas. Lo decía esta mañana, lo vuelvo a repetir. Recordemos, revisiones sistemáticas y evaluación económica. Calidad de la evidencia científica, y pongo el énfasis en decir, se considera nivel de evidencia A, o sea, la más alta calidad de evidencia científica, datos procedentes de múltiples ensayos clínicos o metaanálisis. La mejor calidad según el score, según la clasificación de Cochrane Collaboration, por ejemplo, Evidence-Based. Haciéndolo simple, hay más sutilezas. O nivel B, datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados. Pues miren, en las enfermedades dirigidas o raras, rarificadas, como hemos hablado hoy de la leucemia, o raras metabólicas, es decir, genéticamente raras, que quiere decir que va a haber muy poca prevalencia y que va a haber muy poca incidencia de esa enfermedad, pues resulta que no vamos a poder hacer ni grandes ensayos clínicos ni metaanálisis. ¿Y qué pasa? Que la evidencia que vamos a generar es mala, es la mejor posible. ¿Entienden? Entramos ahí en un reto grande. No es aquello de decir, no, es que han hecho un ensayo corto para ahorrarse dinero. No, es que se ha hecho corto porque no hay más pacientes. Y además los pacientes suelen estar dispersos geográficamente, incluso en distintos continentes. Hay que entender los retos de investigar en poblaciones de pequeño tamaño para entender cuál es la calidad de la evidencia científica mejor que se puede producir en estos. Ya vemos el primer reto aquí. Entonces, me encanta mi amiga Alicia, siempre me acompaña en mis presentaciones. Entonces, ante este dilema, ¿qué hacemos? Y el gatito siempre le contesta lo mismo, pues depende de dónde quieras ir. Es decir, ¿cuál es el mejor método para evaluar esa tecnología disruptiva? Esa tecnología que se dirige a pacientes que tienen unas prevalencias bajas de la enfermedad. Y ahí está la clave de todo. Depende de cuál sea tu pregunta, depende de cuál sea la incertidumbre. Y en investigación, y es una cosa que es un perogrullo, y la gente que hemos hecho investigación y la hacemos, sabemos que antes que nada, en investigación, lo primero va la pregunta y después decides el método. Nunca al revés. Y en muchas ocasiones, el evaluador, o en algunas ocasiones, algunos evaluadores, tienen tendencia a hablar primero del método antes de saber la pregunta. Bueno, está en inglés, pero viene a decir lo mismo. Preguntas y métodos en salud. La primera, si la pregunta es si un tratamiento que tienes delante es eficaz, es decir, si funciona en abstracto, evidentemente las metodologías son ensayos clínicos randomizados, generalmente versus placebo, porque es la mejor manera de momento. No quiere decir que luego no tengas que hacer una comparación con un comparador activo si éste existe. Porque en muchos casos de enfermedades raras el problema es que ese comparador no existe. Estamos hablando de retos en esta. ¿Es más eficaz que las alternativas? Si las hay. Evidentemente hay que buscar un comparador activo, como decía, si existe, y en esos momentos tendremos la respuesta a saber si funciona mejor que lo que ya existe. ¿Es efectivo en mi contexto? ¿Recuerdan esta mañana que les ponía una diapositiva de la eficacia y de la efectividad?
la eficacia eran una población homogénea, la efectividad es la población habitual que no es homogénea. Y que para saber ese efecto en ese tipo de población tienes que utilizar lo que se conoce como real world data o estudios observacionales en nuestra lengua vernácula, ¿no? En estos momentos sabremos si esa tecnología está funcionando en tu entorno. Lo que no sabrás, muy interesante esto, es importante, ¿cuáles son las causas? Tendrás tendencia a creer que si no funciona es porque el fármaco en condiciones habituales no funciona. Pero te tienes que hacer más preguntas. Te tienes que preguntar, ¿está indicado en el paciente adecuado? ¿Ha sido el proceso de atención adecuado? ¿Tiene unas morbididades que pueden estar causando que el efecto no sea el esperado? Es decir, sabremos si funciona o no. Lo que no sabrás es por qué, a menos que lo busques. ¿Sí? Preguntas que también puedes tener en un momento determinado. No hay una sola pregunta. Nunca hay una sola pregunta delante de una tecnología. ¿Es eficiente comparado con lo que existe? Los estudios coste-efectividad. ¿Siempre la única pregunta que tienes es la eficiencia? No. Hay otras preguntas, otras incertidumbres dentro del sistema de salud delante de una tecnología y de unos pacientes. Es decir, ¿vale lo que cuesta? Pero ojo con el vale. Hablábamos esta mañana, valor. ¿Quién decide el valor? ¿El pagador? ¿El paciente? ¿La familia? ¿La sociedad? No es sencillo, a menos que lo hagas explícito. Si lo haces explícito desde un principio y dices, desde el punto de vista del sistema sanitario, que a veces el sistema sanitario se atribuye representar a toda la sociedad. Y muchas veces no es así. Sabemos que no es así. Estudios recientes demuestran que muchas veces esas asunciones de lo que quiere la sociedad, que el propio sistema sanitario se atribuye, cuando las buscas y las investigas de verdad, Michael Schlander es un artista de este tipo de investigaciones, te demuestran que la sociedad tiene otros valores, que tiene otras preferencias. ¿Es apropiado introducirlo? Esa es otra pregunta. Es decir, ¿está ahí? ¿Funciona? ¿Es efectivo? ¿Es eficiente? ¿Es apropiado? Evidentemente ahí tienes que hacer una introspección y decir, ¿cuáles son mis prioridades de mi sistema? Que decíamos, ¿qué dice mi Constitución? ¿Qué dice la política sanitaria? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Hay una política explícita? ¿Podemos pedir que exista esa política? Y luego la pregunta del millón. Si todo lo demás ha sido que sí, ¿me lo puedo permitir? Y tú, entre el sí y el no, hay una gama de grises. Es que tú puedes hacer un estudio del impacto presupuestario, lógicamente, y organizativo, pero a lo mejor te tienes que preguntar, ¿en qué tengo que desinvertir que es obsoleto para poder introducir esta tecnología que es eficaz, es efectiva, es eficiente? La necesito y el paciente está ahí esperando. No tengo dinero, no la puedo pagar. ¿Puedes llegar a pensar si hay algo que estás haciendo que podrías dejar de hacer? Coste de oportunidad, utilizando la terminología utilizada por el ponente anterior. Por lo tanto, mensaje. Hay muchos retos, pero lo importante es empezar siempre por la pregunta y que la pregunta sea realmente relevante. Y luego con los métodos hay que ser un poco más ecléctico. Me paso lo del inglés, porque como tendrán las diapositivas, si alguien tiene interés, el mensaje es el que les he dicho verbalmente. No puedo dejar de volver a insistir en que las enfermedades raras tienen unos retos específicos. De entrada, hay muy poca experiencia en la comunidad médica. De hecho, uno de los mayores retos es que se diagnostican poquísimos. Esta mañana alguien decía que cada vez tengo más gente en diálisis y tengo muy pocas enfermedades raras. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de estos que están en diálisis tendrán una enfermedad rara que no ha sido diagnosticada? Hay un gran problema de diagnóstico con las enfermedades raras y generalmente son tardíos, a veces cuando ya son muy poco reversibles.
De entrada, lo que les decía antes, escasos pacientes, dispersos geográficamente, dificultad para incluirlos en los ensayos clínicos. Yo creo que el récord Guinness de un ensayo clínico de enfermedad rara son 92 pacientes para Pompe. El récord. No hace mucho hacíamos, y permítame que le explique esta anécdota, hicimos un experimento muy bonito que es someternos, bueno, la compañía decidió someterse, no entrar en detalles de productos y de esas cosas, pero sí en el concepto de decir, vamos a hacer un diálogo temprano con las autoridades sanitarias a nivel europeo, conjuntamente con los evaluadores de tecnologías, 14 agencias europeas y la Agencia Europea del Medicamento, EMA. Más pacientes, más clínicos, y eso fue un proceso de unos meses y al final acabó en un meeting face to face en una sala. Yo recuerdo que estaba allí con mis compañeros y contaba que había unas 50 personas. Y luego yo le digo, ¿te das cuenta que hay más personas aquí que los 5 pobres pacientes que tenemos en nuestro trial? Bueno, eso es así, eso es la realidad. Eso no es un anecdotario, eso es así. Hay muy pocos pacientes. Sabemos poco de la fisiopatología y la evolución de la enfermedad. Es heterogénea. A veces una enfermedad tiene múltiples mutaciones y no todos los pacientes se comportan. A veces no sabes interpretar los resultados, porque no siempre los resultados, y eso tiene absolutamente un impacto tremendo cuando estimas la efectividad que se ha comportado de una determinada manera en un paciente se comporta de otra manera distinta, a lo mejor en el tiempo, en otro paciente. Como estimes la efectividad de un paciente, ya te estás equivocando. Es lo que les decía, disponibilidad de instrumentos muy limitados para determinar la severidad y la progresión de la enfermedad. La heterogeneidad de los efectos del tratamiento. Y evidentemente en enfermedades raras siempre se toman decisiones difíciles, sobre todo en ausencia de información ideal. Les voy a poner un ejemplo muy concreto, que además es cierto, es un ejemplo real. 2006 se presenta un tratamiento para la Agencia Francesa de Evaluación. Decisión no recomendarla. Consideran que con criterios de medicina basada en la evidencia no hay suficientes datos de eficacia, de seguridad, para poder recomendarla para ser financiada. Nos volvimos locos en tratar de producir la mejor evidencia posible, se creó un registro. Nunca un ensayo clínico, no era posible hacer un ensayo clínico en esos momentos. Y esos datos observacionales, al cabo de 4 años, obtuvieron el sí. 4 años, esos pacientes, la enfermedad sigue progresando. Los lípidos siguen acumulándose en las células 4 años enteros. Es decir, fíjese, el no utilizar el método o ser muy estricto en el concepto del método adecuado, sobre todo, insisto, poblaciones de baja prevalencia, enfermedades de baja prevalencia, tiene implicaciones tremendas. Hay alternativas metodológicas. Aquí hay un artículo que lo tienen ustedes en su dossier y me ha parecido interesante, sobre todo porque uno de los autores es el padre de la medicina basada en la evidencia, que es Gordon Guyatt, de la McMaster University. Y en estos momentos, viendo cómo hay que evaluar las enfermedades raras, te empieza a decir que hay alternativas, que hay que intentar. Y generalmente, un poco de las conclusiones te habla de, evidentemente, de los estudios observacionales, de los diseños adaptativos, del N of One, estudios cualitativos, aquello que decía, capturar de alguna manera qué le pasa al paciente, los patient reported outcomes. Es decir, lo que está claro es que los estándares habituales de medicina basada en la evidencia para enfermedades muy prevalentes o los estudios económicos para enfermedades muy prevalentes no aplican bien para las enfermedades de baja prevalencia. Y bueno, este artículo lo he puesto porque justamente el hombre que inventó la medicina basada en la evidencia firma un artículo en el que dice, ojo, que en las raras no aplica. ¿Entendido? Bueno, esta me hace gracia y como estamos acabando el día. Los ensayos clínicos, está clarísimo, no estoy poniendo en entredicho para nada la importancia de los ensayos clínicos
para demostrar la eficacia de cualquier tecnología. Pero, ¿por qué no admitirlo? No siempre son necesarios. Vamos a ver, este es un estudio del British Medical Journal en que viene a decir no hay ni un solo ensayo clínico sobre la eficacia de los paracaídas. A ver quién se pone en el grupo control. A ver. Bueno, pues esto es una caricatura, pero no es una caricatura. Es una caricatura, pero no lo es. Es un mensaje claro. Todos los métodos son buenos si responden adecuadamente a la pregunta que te has planteado. Y no siempre son infalibles. Ajá. Bueno, en relación a las alternativas de producción de evidencia, no les quiero marear y menos a estas horas, pero vean que hay muchísimas. Y una de las principales, a mi entender, es sobre todo aquella que te da pistas sobre la historia natural de la enfermedad. En muchas enfermedades, no solamente hablo de las raras, en muchas enfermedades tenemos historias naturales en la enfermedad antiquísimas, de cuando aún no había ni resonancias magnéticas, ni había ningún tipo de tecnología con los marcadores bioquímicos, y sigue la historia, muchos ensayos clínicos siguen inspirados en esta historia de la enfermedad absolutamente obsoleta. Esclerosis múltiple es un ejemplo, otras enfermedades que hay que actualizar, invertir en real world data, en datos nuevos, observacionales, observar más y mejor a las poblaciones, en distintas fases del desarrollo de cualquier tecnología, se está viendo no solamente que es útil, sino que se está empezando a hacer más que nunca. El escollo de los costes. Estamos hablando de retos, recordar, estamos hablando de los retos entre los métodos, pero luego dirán, sí, muy bien, pero es que son carísimos estos medicamentos. Este es un estudio publicado no hace mucho, en el 2014, por el Michael Schlander, creo que es una persona que ha publicado mucho en enfermedades ultra raras, y te viene a decir que el coste anual por paciente, evidentemente que en un año es muy alto, pero dada la escasa prevalencia, claro, es absolutamente predictible. No te va a salir indicaciones fuera de off-label, que se llaman. No te van a aparecer 1000 Fabris. No, no hay. Por lo tanto, es predictible. Cosa que no pasa, por ejemplo, con algunas enfermedades llamadas también raras, pero que son subpoblaciones de enfermedades más comunes y más prevalentes. Ahí sí que comprendo el riesgo y el miedo. Es decir, yo lo apruebo para esta subpoblación, pero a la que se ha aprobado esto. No es el caso de las ultrarraras metabólicas. Y además, hablando de un país, es que puedo tratar no sé cuántos pacientes en diálisis. Muy bien, pero fijaros, este es un estudio de Europa, también reciente, del 2011, pero te hace una estimación, una proyección, esa es la palabra adecuada, de cuáles pueden ser los gastos, el impacto presupuestario de los tratamientos para enfermedades raras en el tiempo, y las cruces quieren decir estimaciones retrospectivas basadas en estudios que están publicados. Es decir, y llega a la estimación, a la predicción, que es el número 12, no sé dónde lo he puesto, bueno, es igual. Estamos a la altura del 2014 y hacia la estimación hasta el 2020. ¿Y cómo ven? Si ven la proporción del gasto en fármacos para enfermedades raras en relación a los fármacos en general, vemos que es mínimo, es peanuts. Lo máximo que se puede llegar a gastar en Europa, que es donde más enfermedades raras se diagnostican. Ya no estamos hablando de Latinoamérica o de Perú o de Chile, ¿no? Que justamente el gran problema es que no los se diagnostican, que están 10 y 15 años dando vueltas y acabando en diálisis y no se diagnostican. Pues mire, no llega ni al 4%. El 4% del total de expensas de drogas. Pero si es que miramos el gasto en relación al sistema de salud, ya es más irrisorio. Porque vemos que no llega ni al 0,1% y las estimaciones hasta el 2021 no se modifican. Estamos hablando de Europa, insisto,
con datos de estudios publicados y proyecciones. Bueno, les quería dar romper un poco un poco el fantasma de absolutamente inasequible, ¿no? Parece, porque en el gasto en un año es mucho, pero en el tiempo no se prolonga como se prolonga una enfermedad muy prevalente, sin entrar ahora a competir con ninguna otra enfermedad. Ajá. Bueno, esta me divierte, a ver qué dice mi compañero. Bueno, aquí viene a decir que las medicinas en sí mismo, el farmacéutico dice, no, la medicina no le producirá ningún efecto secundario, pero el número de economistas de la salud que se han necesitado para probar su valor produce náuseas y mareo. Bueno, esto es un poco un chiste de la situación actual, como estamos con esto de la economía de la salud. Hemos hablado de alternativas, al assessment, a la evaluación científica, pero también hay alternativas, y no voy a entrar mucho para no pisarle la conferencia al siguiente ponente, pero al menos lo quiero mencionar, porque es muy importante, y si lo menciono yo y luego lo menciona él, espero que se les quede, que las decisiones también tienen su método, o tienen sus métodos alternativos, no digo que este sea el único, pero ya se está viendo que mientras el assessment está muy sistematizado, revisiones sistemáticas, coste-efectividad, valoraciones éticas, con todas sus limitaciones y con todas sus precauciones. Cuando llegamos a la hora de tomar la decisión es, bueno, pues no. En estos momentos, ahora hay algunas metodologías que lo que te permiten es ayudar al tomador de decisiones a que de forma explícita considere cualitativamente y cuantitativamente los criterios que le dan soporte a su decisión y de una forma holística, le ayude de alguna manera a deliberar y que le ayude a deliberar explícitamente, incluyendo los criterios éticos. Yo insisto, no le voy a estropear la ponencia al siguiente, pero simplemente quiero decirle que es una manera comprensiva y sistemática, que es reflexiva, que está muy bien reflexionar. Me ha hecho mucha ilusión cuando nos ha hecho reflexionar antes en su ponencia. Es un proceso participatorio, no tiene la soledad del poder, no tiene que estar solo. Puede hacer participar a mucha gente si pone orden en cómo se participa. Es transparente, es pragmática, porque además permite adaptarlo a los valores de tu propio contexto. Y evidentemente es adaptado para las enfermedades raras, pero no solo. Es un método que puede ser muy útil, no solamente para el caso de las enfermedades raras, sino para muchos tipos de decisiones. Simplemente que sepan que ya hay mucha gente que lo está aplicando. Y insisto, el NICE, Canadá, incluso en Latinoamérica me suena que creo que en Bogotá, no, en Colombia, exacto. Vale. Empieza a haber bueno, gente que le está viendo el valor, que está impidiendo o mejorando, no impidiendo, sino mejorando la calidad de las decisiones. Evidentemente que la toma de decisiones en salud es un arte muy complejo. Aquí todos, de alguna manera, hemos estado en distintas partes del sistema de salud y sabemos cómo de complejo es. Evidentemente tienes que basarte en la evidencia científica, en los valores, tener en cuenta que los valores tuyos no son omnipotentes, que hay muchos valores en la sociedad y que tendrías que ser equitativo a la hora de decir qué valores prevalecen, que además hay que ser justo, y que además hay que ser transparente, y todo esto te vuelve la cabeza todos esos términos que hemos estado hablando hoy: calidad de la evidencia, eficacia, valores sociales, la opinión de los expertos, me lo puedo permitir, en fin, esto trato de decir que les comprendo, que sé que es difícil, que aquellos que toman decisiones es difícil, pero que hay sistemas de hacer las cosas mejor. Y por eso les hablaba del multicriteria. Tú tienes un objetivo, el objetivo, sea cual sea, pongámoslo sencillo, hacerlo mejor, que sea lo mejor para los pacientes. ¿Cómo puedes trasladar ese objetivo
a unas posiciones éticas, ¿no? Es decir, no hacer daño, priorizar lo que es prioritario, etcétera. Y estas son mis únicas consideraciones finales. Yo creo que les he hablado de los retos, les he hablado de algunas de las alternativas, no de todas, pero básicamente mi consideración final es que hay que ir un poco más allá de la aplicación mecánica de la metodología y utilizar el pensamiento crítico. Que hay que ir más allá de los métodos que están demasiado focalizados y que no dan cabida a evaluar la calidad y el rigor. Y sobre todo, que es muy importante que la calidad del pensamiento evaluativo sea también crítico. Y sobre todo, que a veces nos olvidamos, y yo desde luego en mi última charla del día de hoy no me quiero olvidar, que es que en todo este debate metodológico y de prioridades políticas, lo que hay que intentar hacer es no olvidar a los más vulnerables, que son los pacientes. Pues yo creo que ya estoy. Bueno, un libro, por si a alguien le interesa, sobre sistemas de pensamiento complejo, ahí está. Muchas gracias.